Consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. La historia de la desobediencia de Adán y Eva en Génesis, capítulo 3, nos advierte las consecuencias de ignorar a Dios y sus mandamientos y de decir ceder ante la tentación. Un sermón del pastor Charles Stanley. Tomar decisiones importantes sin detenernos a considerar las consecuencias es peligroso y poco sabio, pero eso es exactamente lo que muchos hacen cada día. La mayoría de las veces terminan lamentando sus decisiones, pero ya es demasiado tarde para evitar las consecuencias irrevocables. Sus sueños y esperanzas se han destruido y no pueden dar marcha atrás. Eso fue exactamente lo que le sucedió a la primera pareja al decidir desobedecer a Dios en el huerto del Edén. Pasaje clave, Génesis 1.16 a 24. Lecturas de apoyo, Génesis 2.9, 3 de junio de 2024, 4.1 a 8, 6.5, 6 a 8 Romanos 6.23 1 Juan 1.9. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Es por eso que debemos considerar cuidadosamente las ramificaciones de nuestras decisiones. La historia de la desobediencia de Adán y Eva en Génesis, capítulo 3, nos advierte las consecuencias de ignorar a Dios y sus mandamientos y de decir ceder ante la tentación. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva en el Edén. Los puso en conflicto con la naturaleza, GN 3.16 a 19. Por el pecado de Adán, la tierra fue maldecida. Ya no podría disfrutar de la productividad del Edén, sino que tendría que lidiar con los espinos y cardos para poder obtener alimento. Como resultado de su pecado, Dios le dijo a Eva que los dolores de parto se multiplicarían. Todo el orden natural fue cambiado después de haber pecado, y la vida no fue tan fácil como lo era hasta ese momento. Los puso en conflicto entre sí, GN 3 de junio de 2013. Después de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, y se dieron cuenta de su desnudez. Algo murió en su ser espiritual, y comenzaron a verse de manera diferente. Trataron de cubrir sus cuerpos con hojas de higuera e inútilmente intentaron esconderse de Dios. Luego, cuando el Señor les preguntó acerca de su pecado, Adán culpó a Eva y ella hizo lo mismo con la serpiente. La relación que tenían entre ellos cambió para siempre, como consecuencia del pecado. Los puso en conflicto con Dios, GN 3.7, 8. Antes de pecar, Adán y Eva amaban al Señor, pero después sintieron miedo y trataron de ocultarse de su presencia, como consecuencia de la vergüenza y la culpabilidad. Solo una mordida al fruto prohibido arruinó toda su existencia, incluyendo la relación con su Creador. Su desobediencia trajo maldición a la tierra, dificultad para saciar las necesidades, dolor y sufrimiento, y eventualmente la muerte, versículos 17 a 19. Quedaron separados de Dios espiritual y físicamente, pues los echó fuera del Edén. Puso a sus hijos en conflicto, GN 4.1 a 8. El pecado de Adán y Eva no solo afectó sus vidas, sino también la de sus hijos. La desobediencia no es un evento aislado, pues sus consecuencias siempre se extienden de una manera u otra a la vida de las demás personas. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín, un agricultor y Abel, un pastor de ovejas. Cuando los dos decidieron traer sacrificios ante Dios, Caín trajo del fruto de la tierra, pero Abel ofreció un animal del rebaño. Después del pecado de Adán y Eva, el Señor les había mostrado que las hojas de la higuera no podían cubrir su desobediencia, sino solo la sangre de un animal, al cual mató para cubrir sus cuerpos con su piel. Dios les mostró que el precio del pecado es la muerte, y que el derramamiento de sangre es esencial para obtener el perdón de pecado. Así que la única manera en la que debían acercarse a Él para adorarle era con un sacrificio de sangre. Caín conocía lo que el Señor demandaba, pero, en vez de darle a su hermano algunos de sus frutos por uno de sus corderos, sencillamente trajo un sacrificio que no contenía sangre. Al ver que el Señor no lo aceptó, se llenó de enojo y celos hacia su hermano, hasta que terminó matándolo.
El pecado es progresivo en su naturaleza y se intensifica con el tiempo. Primero, Eva pecó al comer del fruto, luego le dio a su marido, quien también lo ingirió, y después, el pecado pasó a toda su familia, trayendo como resultado la muerte de su hijo Abel. En Romanos 6.23 se nos dice que, la paga del pecado es muerte. Nunca sabremos a dónde nos llevarán las consecuencias del pecado. Aunque tratemos de ocultar nuestra desobediencia, no podremos detenerla y empeorará. La única solución al pecado es la sangre de Jesucristo. Puso a toda la humanidad en conflicto con Dios, GN 3.22 a 24. La desobediencia de Adán y Eva les costó su futuro. Fueron expulsados por Dios del Edén, para que no comieran del fruto de la vida, sino que vivieran en su condición pecaminosa y separados de Él por el resto de sus vidas. Sin embargo, el Señor les proveyó la piel de un animal que había sacrificado, para demostrarles que el perdón solo puede obtenerse con derramamiento de sangre. Esto fue un símbolo de lo que Dios haría al enviar a su Hijo a morir en la cruz para pagar con su muerte el castigo del pecado de toda la humanidad. Adán y Eva fueron perdonados por medio de la fe en la promesa de Dios relacionada con el derramamiento de sangre, pero sufrieron consecuencias por su pecado. Tuvieron que irse del Edén, sudar para ganarse el sustento diario y vivir con una naturaleza pecaminosa. El pecado siguió creciendo con el paso del tiempo. Al llegar a los días de Noé, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo, y solo lo malo, GN 6.5 TLA. Solo Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque era un hombre justo que caminó con Dios, V8. Todas las demás personas, con excepción de Noé y su familia, perecieron en el diluvio. El pecado sigue destruyendo nuestra vida. Puede que no veamos sus consecuencias de manera inmediata, pero tarde o temprano vemos sus resultados. La única manera correcta para lidiar con el pecado es admitir ante el Señor que le hemos desobedecido. Debemos confesar nuestros pecados, aceptando que hemos desobedecido a Dios y pedirle que nos perdone por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz, 1 ya en 1.9. Reflexión. ¿Qué tan a menudo se detiene a pensar en las consecuencias antes de caer en tentación? ¿Ha reflexionado en todo lo que puede suceder si escoge dejarse guiar hacia el pecado? De hacerlo, ¿cómo ha cambiado su manera de pensar en cuanto a ese asunto? ¿De qué manera el pecado le ha causado conflicto con otras personas? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida para cambiar la actitud pecaminosa que antes tenía y restaurar su relación con otros? La relación más importante que se ve afectada por el pecado es la que tenemos con Dios. ¿Se ha arrepentido usted ante Cristo para recibir su perdón y ser reconciliado con nuestro Padre Celestial? Si aún no ha hecho esto, por favor, hágalo hoy. ¿Cómo buscar a Dios? Los beneficios de buscar a Dios son maravillosos. La Biblia nos dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El Dr. Charles Stanley, en su predica, comparte las diferentes maneras en las que podemos encontrarnos con Dios y conocerlo. El pastor Charles Stanley predica en su sermón las formas para buscar a Dios. No permita que su conversación gire solo en torno a los deportes, la política y los titulares de la prensa. Haga que la conversación se dirija a Jesús. Conservo en mi oficina la vieja y desgastada Biblia de mi abuelo. Hay algo muy especial acerca de ese libro. Siempre que lo tomo en mis manos, me acuerdo de alguien que Dios usó para plantar en mi corazón las lecciones más maravillosas de toda una vida. Aunque yo no veía a mi abuelo a menudo, él hizo un profundo impacto en mi manera de pensar y en mi crecimiento espiritual. En una de nuestras infrecuentes pero preciosas visitas, me habló de la manera como Dios había actuado en su vida. Entonces comencé a preguntar, Señor, si tú obraste de esa manera en la vida de mi abuelo, ¿qué estás dispuesto a hacer en mi vida? Yo tenía apenas 17 en ese momento y no entendía totalmente el concepto, pero esa conversación puso en mi corazón el deseo de buscar a Dios. La expresión, buscar al Señor,
se refiere al deseo de conocerle, al hambre y a la sed ardientes de tener una relación íntima con nuestro Creador. Implica la maravillosa sensación de desarrollar unidad con Él, donde Jesucristo no es ya nuestro distante Salvador y Señor, sino un amigo íntimo que camina con nosotros día tras día. En Mateo 12:39, Jesús llamó mala y adúltera a su generación. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada. Ellos buscaban señales y prodigios en vez de buscar al Señor. Hoy, vivimos en un clima espiritual muy parecido, en el que las personas quieren demostraciones del poder divino, pero se conforman con una simple relación superficial con Jesús. Les satisface saber que son salvas, asistir a la iglesia y recibir respuestas a sus escasas oraciones, sin embargo, prefieren no ahondar en su relación con su Salvador ni buscarle más efectivamente. Maneras de buscar a Dios. Los beneficios de buscar a Dios son maravillosos. La Biblia nos dice que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, Salmo 34 horas y 10 minutos. Pero no seremos llevados por inercia, de manera accidental a una relación significativa con Él. El secreto para desarrollar intimidad con Dios es actuar decididamente teniendo ese fin en mente. Como dice en 1 Crónicas 22:19, poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo podemos, entonces, buscar con tesón conocerle mejor? Por la Biblia es la relación escrita de los atributos de Dios y de la manera como Él actúa. Muchos cristianos leen 1 o 2 pasajes cada mañana, pero buscar al Señor exige mucho más que eso. Cuando abra la palabra de Dios, dígale al Señor, quiero conocerte mejor. Háblame, Señor, y muéstrame la verdad sobre ti. Usted puede tener la seguridad de que, muéstrame la verdad, es una oración que Dios siempre responderá. Cuando usted se enamora de alguien, anhela desarrollar una relación para conocer más a esa persona. Cuando se produce la intimidad verdadera, las barreras desaparecen y la ignorancia es sustituida por un conocimiento que tiene un nivel más profundo que lo físico o lo emocional. Se produce una conexión con el espíritu de la otra persona. De manera parecida, si usted quiere buscar a Dios, abra su Biblia con el propósito de hallar respuestas a las siguientes preguntas: ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Espíritu Santo que mora dentro de mí y que expresa la vida de Jesús a través de mi ser? Por la oración, todos nosotros tenemos una lista de oración. En realidad, la mía tiene centenares de asuntos, pero nada de lo que hay en esa lista abarca mi objetivo supremo cuando oro, que es conocer más a Dios. Hace algún tiempo aprendí esta verdad en el libro En pos de lo supremo, de Oswald Chambers. Lo más importante en mi vida no es mi servicio, ganar personas para Cristo, predicar sermones, o ser un pastor. Lo más importante en mi vida es desarrollar mi relación con Cristo. Por tanto, cuando usted se acerque a Él en oración, dígale, Señor, abre mi corazón a ti y háblame, muéstrate a mí, y ayúdame a entender tus caminos. Por la adoración, no venga a la iglesia simplemente porque es domingo. Por el contrario, venga con un corazón hambriento y una actitud de, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hacer en mí y a través de mí? Venga listo para escucharle. Tenga una Biblia abierta, una libreta y una pluma, para que pueda anotar lo que el Señor le revele, lo que Él está tratando de hacer en su vida. Usted se marchará habiendo aprendido verdades que influenciarán su futuro si las acepta y las aplica. No puedo imaginar que alguien vaya a un culto para solo estar allí sentado, y pensando, qué sermón tan maravilloso. El propósito de la iglesia no es entretenerle, sino más bien dejar que Dios cause un impacto en su corazón, que cambie su vida, y que lo haga cada vez más parecido a Jesucristo. Esto comenzará a suceder cuando usted lo invite decididamente a hablarle a su corazón. Por los libros, los grandes autores de la fe tienen conocimientos profundos y útiles, pero no serán de valor para usted si no busca intencionalmente a Dios mientras los lee. Tenga, por tanto, esta disposición: Señor, quiero conocerte más. Muéstrame algo nuevo,
y si hay algo acerca de ti que debo entender pero no he captado, hazme el favor de revelármelo. Hay ocasiones en las que, cuando leo una nueva idea, tengo que ponerme de rodillas y decir, Señor, ¿cómo es posible que después de haber sido cristiano tanto tiempo no haya visto esto antes? Pero, para todos nosotros, es necesario oír repetir algo una y otra vez para que ciertas verdades penetren profundamente en nuestros corazones. Por la conversación, sea intencional cuando converse en casa, en el trabajo y con sus amigos. No permita que su conversación gire solo en torno a los deportes, la política y los titulares de la prensa. Haga que la conversación se dirija a Jesús. A mí me encanta estar en medio de un grupo de personas y escuchar su conversación, porque aprendo algo nuevo. Pero la conversación banal no me interesa, quiero hablar de cosas que dejen una huella, ya sea en la vida de otra persona o en la mía. Por eso, cuando usted esté con un grupo de amigos, compañeros de trabajo o familiares, tenga puestas sus antenas espirituales y podrá descubrir algo nuevo o discernir cuando intervenir con un comentario que apunte al Salvador. Los resultados de buscar al Señor. La Biblia nos dice que cuando nuestra prioridad máxima es conocer a Dios, podemos esperar una serie de beneficios, además de la gran bendición de tener intimidad con Él. 1. No tendremos falta de ningún bien. El Salmo 37:4 dice que si Dios es lo primero en nuestro amor e interés, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Como nuestro Creador omnisciente, el Señor nos conoce mejor que lo que nos conocemos a nosotros mismos, Él está muy consciente de nuestros anhelos más profundos, incluso de algunos de los que no nos hemos dado cuenta. Aún más, al buscarle aprendemos cómo piensa Él, nuestros pensamientos comienzan a alinearse con los suyos, y desearemos solamente lo que Él desea. De esa manera, las bendiciones que Dios decide amorosamente para nosotros, satisfarán verdaderamente los deseos de nuestro corazón. 2. Tendremos éxito en la vida. Segundo de Crónicas 31:21 nos ofrece el ejemplo de Zacarías, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Igualmente, el Señor le dijo a Josué que obedeciera el libro de la ley para que pudiera prosperar y tener éxito en todas sus empresas, Josué 1:7-8. El principio es que, al meditar en la palabra de Dios, llegamos a entender sus caminos y su voluntad, y nuestra relación con Él se profundizará. Si conocemos más a Dios, haremos decisiones correctas en número cada vez mayor, y eso lleva al éxito. 3. Adquiriremos entendimiento. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Un corazón malo es tenebroso e impuro, y en él se aloja un espíritu rebelde. Pero cuando ansiamos conocer a Dios, nuestro corazón se vuelve limpio, nuestra mente se aclara, y nuestro espíritu se hace obediente, seremos, entonces, capaces de discernir lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo, y entonces acataremos obedientemente la dirección divina. 4. Sabremos lo que es el contentamiento. Por su experiencia en el desierto, David sabía lo que era ansiar con vehemencia el agua, por eso usó la imagen de la sed en el Salmo 63:1 para expresar la ansiedad con que él buscaba al Señor. En el versículo 5, expresa un genuino y profundo contentamiento, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Es que en el corazón de una persona que busca con afán al Señor, hay una sensación de profunda satisfacción. Búsquelo ahora mismo. La experiencia más emocionante que yo he tenido, es postrarme delante de Dios y tener comunión con Él. Ninguna otra cosa hará en favor del corazón humano lo que hará su presencia, ninguna otra cosa satisfará su espíritu como el estar a solas con el Señor Jesucristo. En eso consiste el contentamiento. ¿Qué anhela su corazón? Al despertar cada mañana, ¿en qué piensa y qué desea en la vida? Si es capaz de responder a Jesucristo, eso es evidencia de que usted está buscando verdaderamente al Señor.
Si usted desea tener más comprensión y mayor conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, no espere entonces. Ya sea que tenga 5 años o 95, comience a aprender cómo buscar, obedecer y seguirle. Ese es el camino que conduce al éxito y al verdadero contentamiento.